hemos pecado, cómo hemos faltado al amor infinito de Dios. Entonces la Iglesia enseña el modo de hacer el examen de conciencia. El padre Echeverri y muchos autores de la espiritualidad clásica hablaban de distintos tipos de examen de conciencia. Uno de estos autores, por ejemplo, el gran San Ignacio de Loyola, que sobre todo lo vamos a tomar en el punto siguiente, que es sobre el discernimiento espiritual. Pero Ignacio, respecto del examen de conciencia, hablaba del examen de conciencia general y el examen de conciencia particular. El general, respecto de toda nuestra vida o respecto de todo nuestro ser, nuestra conducta, en relación, por ejemplo, a los mandamientos, en relación a los consejos evangélicos, en relación a las bienaventuranzas. Son modos en que nosotros podemos cotejar qué tan evangélicamente, qué tan cristianamente estamos viviendo. También hablaba del examen de conciencia particular. Una vez que yo detecto, por ejemplo, que soy vago o que soy criticón, y no siempre constructivamente, detecto un elemento de mi personalidad que no sea bueno, justamente, que no me santifique, lo sigo a ese elemento. Cada día lo evalúo, por ejemplo, o trabajo sobre ese elemento, por eso se llama particular. El padre Echeverri no era jesuita, era del clero, pero se formó mucho con los jesuitas. Entonces heredó toda esa espiritualidad jesuítica. Y el padre Echeverri nos hablaba también del examen de conciencia por las causas, es decir, de algún modo nuestra vida de pecado es como, ¿vieron esos yuyos rastreros? Esos que vos tirás uno porque está más largo que los demás y resulta que hace tac, 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 tac y se va tipo un dominó, va arrancándose distintas raíces. Por más largo que sea esa secuencia de raíces que se prenden a la tierra, hay un punto de origen de ese yuyo rastrero. Esa es la causa de ese yuyo. Lo mismo pasa con ciertos vicios, ciertos pecados, ciertos defectos también, que tienen una causa más profunda. Todos sabemos esta tópica de la medicina, ¿no? Que no curar el síntoma, sino tratar de ir a la causa. Esto es parecido. Debemos conocer los síntomas, pero qué importante es ver, mirar, analizar, en diálogo con Jesucristo, porque el examen de conciencia es una oración, en definitiva, para llegar a qué es lo que causa ese defecto, ese pecado, por qué siempre caigo en el mismo. El examen por las causas. Y después también hay otro examen que es muy enriquecedor, que es el examen de valores. ¿Qué valores son los que reinan en mí? Valores tanto en mi vida cotidiana, terrena, uno podría decir así automáticamente, decir, hacia dónde hacer un acto de introspección rápido y como a primera vista decir hacia dónde está tendiendo mi corazón, porque sabemos que el corazón va para donde está su tesoro, ¿no? Lo que valora. Ese es un ejercicio, pero el otro es preguntarnos por qué vigencia tienen los valores sobrenaturales que son reales desde mirados con la fe y vividos con la fe, como por ejemplo el mismo Jesucristo. Jesucristo como valor en mi vida, ¿qué vigencia tiene? Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo y luego María, los santos, los ángeles, la Iglesia,
mis hermanos cristianos, y así, en una escala jerárquica, si lo podemos llamar así. Sí, lo podemos llamar así, ¿no? Dios es el más jerarquizado. ¿Y cómo me doy cuenta qué valor o qué vigencia tienen esos valores? Punto 1. Si mi memoria los tiene actualizados, ¿cuánto los recuerdo? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántas horas en el día? En concreto, pienso, se me viene al pensamiento y a la memoria alguna vez Jesucristo. Si otro modo también, si yo no tuviera a Jesucristo como un valor, mi vida sería distinta, mi vida sería igual. Es decir, tener el valor Jesucristo tiene efectos para mi vida. ¿Me hace ser distinta? ¿Me hace ser distinto? Entonces, el examen de valores. Bueno, eso serían a grandes rasgos algunas características más especiales del examen de conciencia. En general, todos los grandes autores de espiritualidad, digo los grandes santos, no solo los teólogos, proponían el examen de conciencia diario, como para prevenir el pecado a la mañana, como para evaluar la marcha del día al mediodía, y a la noche sonaste, a la noche a ver cómo fue el resultado y allí pedir perdón por lo que hayamos hecho en falta. Hay una época de la espiritualidad que quizás podríamos denominarla voluntarista, ¿no? Donde parecía que nuestra santificación dependía de nuestra voluntad, de nuestros exámenes, de nuestras oraciones, de nuestros actos de piedad. Como siempre, el ser humano va de un extremo al otro, ¿no? De aquella época del voluntarismo pasamos al, bueno, Dios da todo, tranquilo, no hagas nada, Dios da todo. Vamos a volver al medio, vamos a pedirle a San Pablo que nos ayude a entender eso de qué significa la gracia de Dios conmigo. Tenemos que colaborar porque honor obliga, ¿no? El amor obliga. Si estamos enamorados de alguien y a esa persona le cuestan ciertas cosas nuestras, y sin duda que querríamos cambiar para hacerlo feliz. ¿Cuánto más cuando debiera ser obligatorio, ¿no? Obedecer y gustar a Dios. Obligatorio en el sentido de sumamente necesario para nuestra propia felicidad, salvación, salud. A Dios no le quitamos nada. Dios tiene su gloria, pero a nosotros mismos, si nos privamos sin glorificar a Dios, de ser plenamente hombres nuevos y vivos. Un padre de la iglesia decía, la gloria de Dios es el hombre viviente. El hombre viviente. Los sacramentos son para nuestra vida, para hacernos crecer en ese hombre nuevo, viviente, salvado, ¿no? Podemos vivir como zombies, hombres muertos por la tierra. Sería una tristeza. Bueno, además de esto, de los distintos tipos de examen de conciencia, de este apunte que les pongo del padre Echeverry, también hice algunas selección de pequeños videos del Papa Francisco hablando de la reconciliación. En este momento no recuerdo si a propósito de este tema quiero decir algo, después lo agrego. Hasta luego.